yo me llamo Jaime Tatay, soy jesuita, valenciano, y mi formación es de ingeniero de montes, que es lo primero que estudié, y después he hecho estudios de filosofía, teología, y en el momento actual trabajo en la Universidad Pontificia Comillas. Estoy en la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, y también en la Facultad de Teología y en la Escuela de Ingeniería. Se ha planteado la cuestión interesante, intemporal, si se quiere, que es la relación entre la ciencia y la religión, o la lógica científico-técnica, hoy tan imperante y que tiene una gran autoridad, y lo que sería la lógica propia de las religiones, ¿no? Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. There is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Hacemos referencia a esos dos ámbitos de la experiencia y del conocimiento humano, me gusta a mí referirme a ello así. Podríamos plantear esa relación tan compleja como una relación de conflicto, y hay quien así la ha planteado, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el darwinismo y el creacionismo, ¿no? Y cómo pueden entrar en conflicto esas lógicas y pueden, por decirlo así, tratar de imponerse una sobre la otra. Y ahí tendríamos dos posiciones extremas, ¿no? El cientificismo, que trata de explicar todo con una lógica exclusivamente propia de las ciencias y con su metodología, o, en el caso de religiones, una lógica de tipo fundamentalista, ¿no? Que trata de absorber todos los órdenes de la sociedad y de explicarlos exclusivamente desde su óptica religiosa, ¿no? Hay también otra segunda manera de plantear esta relación, que sería concebir ámbitos de experiencia y de conocimiento humano como si estuviesen separados, como si esos dos ámbitos fueran ámbitos separados. Luego habría un tercer modo, y es aquel en el que se cree y hay una convicción en que en ciertos momentos y en ciertos temas hay un solape, ¿no? Sí que habría un solape, y en ese solape es necesario un diálogo. Pensemos, por ejemplo, en todas las derivadas técnicas y éticas que plantean los avances científicos, ¿no? A lo largo de la historia, no solo, por ejemplo, la energía nuclear, ahora CRISPR, ¿no? La tecnología para la edición genética o la inteligencia artificial, son desarrollos científico-técnicos que plantean grandes dilemas éticos y políticos. Y aquí habría una legitimidad de la religión para tener una palabra sobre este tema, ¿no? Y luego habría una cuarta, que es incluso ir más allá, que consiste en percibir al otro, es decir, que la ciencia y la religión se perciban mutuamente como una posibilidad de enriquecimiento, ¿eh? No solo un instrumento para resolver cuestiones, sino una oportunidad para enriquecer la visión de la realidad. Yo me identifico con las tres últimas a las que he hecho referencia. Yo creo que hay ciertos ámbitos en los que quizás es necesario separar las lógicas y no pasa nada, ¿no? Y hay otros en los que ciertamente la posibilidad de enriquecimiento es enorme, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito más puramente espiritual, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de la oración, ¿no? No creo que ni siquiera ayude el tratar de justificar o explicar científicamente qué es lo que sucede ahí, ¿no? Puede ser interesante, pero no creo que aporte una gran contribución, ¿no? A lo que han dicho, por ejemplo, las grandes tradiciones místicas, ¿no? Rezar es un privilegio, es un regalo, es un don. Rezar es algo que es bueno para ti. O tratar de traducir la experiencia de salvación en claves más terapéuticas, ¿no? Puramente, por decirlo así, médicas, fisiológicas. Creo que es interesante, ¿no? Y de hecho hay muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, sobre la relación entre la religiosidad y el bienestar, ¿no? Y creo que eso ayuda, de hecho hay una correlación estadística y se puede mostrar, hay evidencia robusta, como dicen los estadísticos, pero creo que eso es insuficiente. Es decir, hay un momento en el que, por ejemplo, la experiencia espiritual va mucho más allá de cualquier esfuerzo por medir, ¿no? Y matematizar esa experiencia, ¿no? Y al revés, yo creo que hay ámbitos de la investigación científica muy técnicos en los que la religión ha de mantener una reserva hasta que ese conocimiento madure. Es decir, es necesario primero tener una ciencia bien asentada, ¿no? Un paradigma, como diría Thomas Kuhn, ¿no? Que esté asentado, aunque pueda luego entrar en crisis y
y de venir y aparecer otro que lo sustituya, pero hasta que la ciencia no está asentada es difícil dialogar, ¿no? Y luego eso exige también, por parte de ambos lados, lo que quizás es lo más complicado, que es un cierto conocimiento, ¿no? Por parte de, por ejemplo, filósofos o teólogos, en muchos casos no hay un conocimiento técnico, no hay una buena fundamentación científica, ¿no? Entonces, saltar directamente a una reflexión ética o espiritual sobre esos desarrollos científicos puede ser peligroso. Y lo mismo sucede al revés, ¿no? Hay mucho científico y mucho técnico que no tiene una formación mínimamente filosófica o no ha entrado a fondo en el mensaje de las religiones y puede descalificar o puede minusvalorar algunas de sus aportaciones sin haberse tomado en serio al otro actor o a su interlocutor, ¿no? Entonces, por eso digo que quizá hay momentos en que conviene separar el proceso, la reflexión, hasta que madure y pueda dar un fruto, ¿no? Ese diálogo. Yo, evidentemente, no sé de todo y hay muchas cosas que se me escapan, ¿no? Pero creo que hay un ámbito interesante, que es el de la economía. La economía es una ciencia social, y la reflexión no solo cristiana, sino milenaria de las religiones, ¿no? En torno a temas como es la usura, ¿no? O el bien común, o el compartir, o la codicia, aunque sean categorías que hoy día nos suenan como ajenas al lenguaje económico más técnico, creo que ofrecen una luz sobre estas cuestiones, ¿no? Y de hecho, pues si lo pensamos en el ámbito de la tradición cristiana católica, la doctrina social de la Iglesia en gran medida se ha preocupado por temas laborales, temas económicos, ¿no? Hasta que recientemente ha incorporado otras temáticas, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, sobre la cual yo no soy ningún experto, creo que sí que hay unas preguntas de fondo que son filosóficas y religiosas, que tienen que ver, por ejemplo, con el conocimiento. O sea, el chat GPT lo que nos está planteando es que vamos a poder saberlo casi todo, ¿no? Pero la pregunta previa es, ¿queremos saberlo todo? ¿Realmente queremos saberlo todo? Esa no es una pregunta técnica, es una pregunta filosófica, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué queremos el conocimiento? Ese es otro tema clásico, ¿no? La conexión entre poder y conocimiento. Conocimiento es una fuente de poder, evidentemente, ¿no? Y si lo pensamos también desde la tradición teológica, en el caso de los monoteísmos, el que es omnisciente y omnipotente es Dios, ¿no? La divinidad. Entonces, ¿en qué medida todo este discurso actual y toda esta, diríamos, hype, como dicen en inglés, sobre la inteligencia artificial, podría haberse iluminado por ese debate milenario en torno a la omnisciencia y la omnipotencia, y el uso de esos atributos? Pensemos también en el mito griego de Prometeo, ¿no? Cómo busca, ¿no? el fuego de los dioses, ¿no? Y en qué medida podríamos decir que aquí hay como una tentación prometeica también en ese sueño de la inteligencia artificial, ¿no? Igual que lo hay, por ejemplo, en el transhumanismo, que es otro debate muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la inmortalidad, que es otro de los atributos divinos, ¿no? Entonces, la eternidad, ¿no? Poseer la eternidad y salirse, digamos, de la temporalidad, que es el atributo humano, ¿no? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y luego otro ámbito que conozco más y sobre el que en parte investigo es el ámbito de la conservación de la naturaleza y de la gestión de los espacios naturales protegidos, ¿no? Ahí también ha habido una transformación en las últimas 2 décadas en la que la lógica religiosa se había dejado como algo completamente al margen, ¿no? Y se había adoptado una visión exclusivamente técnica, ¿no? Científico-técnica de la gestión del mundo natural. Entonces, por ejemplo, y a esto sí que me dedico y trato de investigar, los espacios naturales sagrados, que se llaman, ¿no? Los Sacred Natural Sites, o lugares naturales sagrados en la literatura especializada, son lugares, pensemos por ejemplo en España, en Covadonga, o en el Rocío, o en Montserrat, pero hay otros miles de lugares parecidos a lo largo y ancho del mundo, el Monte Athos en Grecia, o muchos bosques sagrados en África o en Asia, ¿no? Que son lugares de alto valor ecológico, que a menudo han sido gestionados de una manera muy eficaz, y que al mismo tiempo han sido lugares donde la participación de la comunidad ha jugado un papel clave, ¿no? Y la lógica de la gestión de esos lugares es una lógica que está movida por motivaciones religiosas y espirituales, y que, aunque no tenga una fundamentación aparentemente científica, en la práctica resulta igual o más eficiente en la gestión que la gestión puramente científica de otros entornos similares circundantes, ¿no? Sí, mira, me alegro que hagas esta pregunta porque es un ejemplo claro
de contribución que pueden hacer las tradiciones filosóficas y religiosas al debate contemporáneo de la sostenibilidad o del medio ambiente, ¿no? Porque debajo de ese debate, y esto es un tema en el que insisto mucho, debajo del debate científico, técnico, político, económico, hay una cuestión antropológica, hay un debate antropológico, ¿no? Y tú has hecho referencia a ello cuando has hablado del jardinero, ¿no? Es decir, hay muchas posibles metáforas antropológicas o modos de imaginar al ser humano en relación con el mundo natural. Es decir, nosotros somos dueños y dominadores, o somos jardineros, somos gestores de algo que no es nuestro, que se nos ha encomendado, somos peregrinos, pasajeros, ¿no? Que vamos a estar aquí un corto periodo de tiempo y luego marcharemos sabiendo que eso que dejemos atrás vendrán otros para disfrutarlo, dependiendo de cómo lo dejemos. Es decir, ¿qué somos? El Génesis dibuja esa imagen del ser humano como jardinero. Y el jardinero, no lo olvidemos, no es solo alguien que gestiona, sino que es alguien que mejora. De hecho, un jardín botánico, por ejemplo, es un lugar más biodiverso que el ecosistema circundante, casi siempre, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo el ser humano no solo puede gestionar eficientemente, sino que puede mejorar. Y ahí viene la dimensión estética también, ¿no? Y la dimensión espiritual. El consejo que les quiero dar es que siempre hagan un buen trabajo en todo lo que estén haciendo, mi raza. Bueno, ese ejemplo que pones es una tentación, yo creo, de los planteamientos científicos que reducen, si acaban reduciendo la realidad a una única dimensión, siendo ella cierta, ¿no? El problema es que excluyen otras posibles miradas, ¿no? Entonces, y eso nos devuelve a la cuestión del diálogo, del respeto y de la disposición, ¿no? A entrar en la lógica de los otros, ¿no? O de las otras dimensiones, ¿no? Pero la propia biología necesita de la química y la química necesita de la física, o sea que sin salir del ámbito estrictamente científico, por decirlo así, no nos podemos recluir en un único ámbito, ¿no? En una única área de conocimiento, ¿no? Es decir, la interdisciplinariedad hace que nos abra a otras perspectivas y nos haga más humildes. Entonces creo que la ciencia, cuando trata de limitarse a un solo ámbito y desde ese ámbito, por decirlo así, explica o trata de explicar toda la realidad, pues entra en contradicción. La religión ha sido promotora de la ciencia, no nos olvidemos, ¿eh? Las universidades, al menos en Occidente, surgen en contextos eclesiásticos, surgen en escuelas catedralicias y en monasterios, ahí es donde se transmite la cultura, ¿no? Y la ciencia se traducen las obras clásicas y las personas ilustradas eran los sacerdotes y los monjes durante siglos, ¿no? Es decir, que no solo la ciencia respeta la religión y viceversa, sino que no se podían distinguir siquiera, ¿eh? Durante mucho tiempo, y en muchas culturas, o en la mayoría, no se distinguía ciencia y religión hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces, ¿qué puede aprender la religión de la ciencia? Yo diría que muchísimo, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, la biología o la física ahora nos está asomando a universos, ¿no? Inimaginables para el ser humano, ¿no? La escala microscópica o la escala macroscópica, ¿no? Sobre el origen de la vida, el origen de la conciencia, el origen de la materia, ¿no? Y eso puede enriquecer enormemente la sensibilidad religiosa. Pensemos el sentido de fascinación que los propios científicos expresan, ¿no? Fruto de sus investigaciones, ¿no? Y cómo esa fascinación, esa sorpresa, ese sobrecogimiento no es ajeno, resuena con la sensibilidad religiosa, ¿no? Por ejemplo, pensad el final del libro de Job, ¿no? Esas preguntas que Yahvé le lanza a Job, cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Fíjate en los pájaros, en las aves, en los cimientos, etc. Es preciosa, ¿no? Esas preguntas del final del libro. Y bueno, y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que excluir la ciencia es una pena porque nos empobrece. Y ojalá los cristianos y los creyentes en general supieran más de ciencia y disfrutaran con la ciencia y dialogaran con la ciencia.